Este video tendrá información reciente del manga de One Piece. Si no vas al corriente con la historia, recomiendo que pauses el video en este momento. En el capítulo 1131 del manga de One Piece, aprendimos que Loki, príncipe de Elbaf, autoproclamado dios del sol, y un personaje con muy mala reputación entre la gente de su país, ha estado encadenado a un árbol con cadenas de kairoseki por 6 años. Curiosamente, hace exactamente esa misma cantidad de tiempo, es que Shanks obtuvo su título como uno de los Yonko, según se nos comentó en el capítulo 957 del manga. ¿Habrá tenido que ver Shanks con la captura de Loki? Es probable, y de hecho, en mi opinión, quizás Shanks era absolutamente necesario para lograrlo. Mi razonamiento tiene que ver con la causa de que a Loki se le conozca como el príncipe de la maldición, y a continuación les explicaré mi teoría con detalle. Vamos a partir de lo que sabemos de Loki del capítulo 1130 del manga. Desde su nacimiento, a Loki se le ha conocido como el príncipe de la maldición, por haber matado a su padre y robado una fruta del diablo legendaria pasada por generaciones entre la familia de Elbaf. Fue condenado a estar atado en un árbol. Las cadenas utilizadas son de kairoseki, como es de esperarse en un usuario de fruta del diablo, pero además es notable el hecho de que sus ojos están vendados. ¿Por qué vendarle los ojos a Loki? Creo que eso tiene que ver con la maldición de la que hablan. Se supone que Loki desde su nacimiento fue considerado un príncipe maldito. Este hecho no tiene que ver ni con su personalidad ni con haber consumido una fruta del diablo, pues es una característica que él posee desde que fue traído al mundo. En mi opinión, lo que sea que es la razón para considerarlo maldito, es la misma razón por la que en el presente se encuentra vendado de los ojos. Y si nos ponemos a pensar en la historia de One Piece, ¿cuál es la única habilidad poderosa con la que un individuo puede nacer y tener activa desde el comienzo, sin ningún tipo de entrenamiento? La respuesta no es otra que el haki de observación. En el capítulo 256 del manga, durante la saga de Skypiea, vemos un flashback en donde Aiza es apenas un bebé y su madre menciona que ella siempre llora cuando algo terrible pasa en la villa. Como sabemos bien, Aiza es una usuaria de haki de observación y desde que la conocemos siendo una niña pequeña, es capaz de escuchar las voces de la gente en la isla. Pero con esta escena nos damos cuenta que de hecho podía hacerlo desde bebé. Eso me lleva a pensar que de la misma forma Loki nació con un haki de observación prodigioso, que podía usar desde antes incluso de poder hablar. La diferencia con Aiza es que el tipo de haki de observación que Loki desarrolló era más peligroso. Me explico. El haki de observación puede manifestarse de muchas maneras. Ver el futuro es una de ellas, pero también lo es ver grandes distancias, escuchar la voz de la gente, tener empatía y saber lo que sienten las personas y animales. Quizá es la variante de haki más versátil de todas, aunque todas estas manifestaciones tienen que ver con un concepto en particular: potenciar la percepción espacio-temporal del usuario. En un video previo especulé que Usopp en Elbaf podría tener un power-up relacionado a una versión avanzada del haki de observación, en donde en vez de mejorar los sentidos propios, se hace lo contrario, se entorpecen los del oponente. Crear ilusiones que confunden al enemigo para así poder derrotarlo con facilidad. Incluso en ese video especulaba que Loki podría enseñarle ese haki a Usopp, siendo Loki en la mitología nórdica una figura relacionada con los trucos y las artimañas. Te dejaré el video en la descripción si quieres revisarlo. La razón por la que especulo que podría existir tal haki de ilusiones es porque en el caso del haki de armamento, la versión avanzada es lo contrario a la versión básica. Mientras el armamento tradicional consiste en recubrir extremidades o armas, el avanzado trata de trasladar el haki hacia dentro del enemigo, causando daño interno. Así que se me ocurrió que un haki de observación avanzado seguiría esa premisa. En vez de mejorar los sentidos propios, afectar a los del oponente. Ejemplos de ilusiones causadas de forma misteriosa son pocos pero variados en One Piece. El modo Ashura de Zoro es uno de ellos, pero también la técnica de Brook usada en el capítulo 635 del manga
para hacer creer a sus oponentes que estaban en un festival. Lo interesante del haki de observación es que muchas veces se activa por instinto o de forma innata, incluso involuntaria, por lo que a diferencia de otras disciplinas, no requiere que el usuario tenga precisamente entrenamiento avanzado para poder usarlo o siquiera conocimiento de qué es lo que está haciendo. Así que Zoro y Brook podrían acceder a este haki de ilusión de forma más bien instintiva, aunque nunca se ha visto que el haki de observación requiera algún tipo de contacto visual. Si Loki nació con un haki de ilusión prodigioso que le permite causar alucinaciones a otros, podría ser que para hacerlo y hacer que los demás caigan en su influjo, se necesita necesariamente hacer contacto visual. Eso explicaría por qué está vendado de los ojos, y si desde bebé es capaz de hacer esto, también explica por qué se le conoce como el príncipe de la maldición. Quizá a pesar de ser conocedores de temas como las frutas del diablo o el mismo haki, los gigantes de Elbaf no saben mucho sobre esta forma avanzada y por eso la consideran una técnica maldita del príncipe Loki. De hecho, al menos el capítulo 1131 en cierta forma nos deja entrever que Loki sí es un usuario poderoso de haki del conquistador, pues los humanos que estaban cerca de él y que parecen ser sus subordinados mencionaron que tenían miedo de que Loki los volviera a desmayar como lo que sucedió anteriormente cuando Shanks estaba de visita. Así que no cabe duda que él será un personaje que nos demuestre ser un experto en haki, quizá en sus 3 colores, y no solamente el de observación o el del conquistador. Si mi teoría de Loki poseyendo un haki de ilusiones es cierta, entonces lo convierte en un individuo bastante difícil de combatir, pues para evitar perder el control de lo que es real y lo que no, tendría que ser necesaria una técnica que impida que Loki te afecte los sentidos, y aquí es donde entraría Shanks, pues es precisamente un personaje que sabemos a ciencia cierta que puede frenar el haki de observación de sus oponentes. En el volumen 4.000 millones, publicado como material promocional para la película One Piece Film Red, se menciona que una de las habilidades de Shanks es llamada Kenbun Goroshi o asesino de la observación, que le permite impedir que sus oponentes puedan ver sus movimientos futuros. Si el haki de la ilusión existe como una forma avanzada del color de observación, esta técnica de Shanks podría ser la única herramienta en el mundo capaz de contrarrestarlo. Hasta el momento no tenemos ningún personaje que sea capaz de evitar que su oponente utilice observación para ver sus movimientos futuros. Aún guerreros de altísimo nivel como los Yonko, Kaido y Big Mom, Luffy, los almirantes de la marina, entre otros. Es posible que el asesinato del color de observación sea una técnica muy rara y difícil de dominar, y por lo tanto, tal vez, con excepción de Shanks, Loki tiene el camino libre para poder afectar a cualquiera que se le oponga. Para que a Shanks le valiera el título de Yonko, la hazaña de contener a Loki y permitir su captura, quiere decir que fue un evento muy importante para el mundo. De hecho, en la presentación del personaje, nos dicen que el príncipe tiene una recompensa especial del gobierno mundial de 2.600 millones de berries. Es curioso que nos digan que es una recompensa especial, lo que alude a que Loki no fue simplemente tachado como un criminal, sino que hubo una razón adicional para ponerle recompensa. Sea cual sea la razón del gobierno para su decisión, lo cierto es que debieron haber considerado en el pasado a Loki como una amenaza, y quizá tiene que ver con el hecho de que él se autoproclama Dios del Sol, o más aún, que tenga la intención de destruir el mundo. Hasta podría atreverme a pensar que Loki era el Yonko previo a Shanks, lo cual no sería de hecho inusual, puesto que en Elbaf la práctica de la piratería es común, como ya hemos visto en el pasado. Yonko como Big Mom, Kaido, Barba Negra o Baggy, a diferencia de otros como Barba Blanca, Shanks y Luffy, pasan la mayor parte de su tiempo en sus propios territorios y no navegando por los mares, de manera que Loki bien podría haber sido uno de los emperadores del mar sin la necesidad de salir precisamente de Elbaf, aunque esta idea contradice la noción de que la recompensa especial del gobierno viene por una razón diferente a la de los piratas convencionales. Creo que la idea del haki de ilusión podría ser un tema muy interesante para explorar por varias razones. Una es porque explicaría de una vez por todas cuál es la naturaleza de la Ashura de Zoro, que se ha mantenido como un misterio por mucho tiempo. Por otro lado,
El que Loki tenga el poder de causar ilusiones vendría muy acorde con la fama del personaje como maestro de los trucos y los engaños. No solo eso, la teoría de que Usopp aprenderá a usar esta técnica también me parece que tiene mucho sentido, pues precisamente él es un personaje cuyo rasgo principal, incluso antes de que supiéramos que es un buen tirador, es su capacidad de mentir. Un haki que le permita usar las mentiras como arma sería ideal para este personaje y quedaría perfectamente con su temática. Además de eso, la idea de que Luffy tenga que enfrentar a un oponente que no solo se debe combatir cuerpo a cuerpo, sino que tiene que derrotarse mediante el fortalecimiento de la mente, representaría un reto que ataca una debilidad que hasta ahora Luffy no ha tenido que confrontar. Desde el East Blue con Django y luego en Little Garden con Miss Golden Week, se ha mencionado que Luffy, por su mentalidad inocente, es propenso a caer en técnicas de hipnotismo. Aún después del salto temporal y del enorme incremento en poder que nuestro protagonista ha tenido con el paso del tiempo, tanto a través del perfeccionamiento de Haki como de su fruta del diablo, creo que Luffy jamás se ha visto en una situación en la que se ponga a prueba su capacidad de no ser engañado. Luego de sus 2 años de entrenamiento al regresar al archipiélago, fue fácilmente engañado por los subordinados de Demalo Black disfrazados de Mugiwaras, los cuales claramente no habrían engañado a una Kama con menos ingenuidad. Solamente Luffy y Chopper cayeron en la trampa. Aunque es divertido que Luffy sea distraído, a este nivel es un defecto que podría jugar en su contra. Y si quiere ser rey de los piratas, debería estar preparado para todo, incluso para un oponente truculento que use artimañas para enfrentarlo. Usopp demostró en su batalla contra Luffy en Water 7 que los trucos son eficaces ante nuestro protagonista, presagiando que una persona con un poder abismal y que además use trucos podría vencerlo. Así que Loki con su haki de ilusión puede representar al enemigo que Luffy necesita para mejorar en un aspecto que hasta ahora no ha entrenado y así aprender a utilizar la técnica que Shanks conoce para inutilizar el haki de observación. Dado que Shanks pudo haber ayudado a la captura de Loki en Elbaf, si es que él se llega a liberar, la gente de Elbaf podría mencionarle a Luffy sobre aquella técnica que usó el pelirrojo para poder aprisionarlo en primer lugar, y entonces de manera parecida a Wano, en donde él aprendió a usar el armamento avanzado, acá Luffy aprenderá a evitar el haki de ilusión y, ¿por qué no?, quizá a dominarlo también. Si bien no veo esto último tan probable y más bien creo que Usopp y Zoro son los que se verán más beneficiados de conocer esta técnica. Pero dime, ¿crees que el haki de ilusión es la explicación de la maldición de Loki? ¿Shanks habrá ganado su título de Yonko en un evento involucrado con este personaje? No olvides darle like al video si te gustó y suscríbete al canal para más videos de One Piece. Muchas gracias a todos los miembros por su apoyo. En esta ocasión agradezco especialmente a Netamita, Brian Zambrano, Tiago Suárez, Carlos Díaz Huerta, Mr. Don Lufito, Box Dago, Edgar García, Jorge Quero, Guata con 3T, Luffy de Monkey, Binu, Jorge Gaiborg, Estives Castaño Vallejo, Andrea Sanabria, Carlos C.A., Omar HS, LG, Cristian Negrete, El Indio Olivera, Resident Evil, Ariel Puca Morales, Sig, Andrés Miñán, Ay Pero Que Rico, Paulo Ulises, Javier Garrido, Magnus Z González, Escualo D, Jordan BMX, Thunderblader, Shaggy de Lazo, Nicolás Pino, Kanshoki, Casoli, José Alarcón, Abraham SL, Juan Cris Jiménez, Daniel Ortiz, Gastuchili, Nicolás Rojas, Johan de Martínez C, Rincón de Van, Oiram, EDS, Miguel Fonseca, Jesús Novelo, Helix, Zafudel, Meumastery, Son Gold, Starnik, Yerak, Dingdon, Maggie MB3587, Cocoto, Parce Breto, Renato González, El Panadero, Samuel Elías, BC Belmont, Pulga, Juan Carlos, Mortos MX, Carlos V. Cofla, Daniel Cedeño, Tado Chiari, Carlos Palomino, Jack de Pájaro, Víctor Miguel, Cocoma, Coy, Purple Cat, Richicero, Aburrido pero Útil, Jair del Ángel, Bolan 24, La Bondis, Alberto García, Valdric Runhart, José Enríquez, Federico Juárez, Miguel Cuda, Cristian Choquehuanca, Minor Alonso, Emiliano Burgos, Nicolás Yáñez, Wonder of U, Dani Rodríguez, Eric Vázquez, Christopher 21, Juan Peinado, Nas, Soel Manríquez, SD Blue, Félix F. Criollo y José Fernando Herrera. Si quieres unirte a los miembros del canal, aparecer en los agradecimientos y tener acceso anticipado a los videos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en el próximo video.